Saludos. Vamos a realizar la resolución del proyecto de inversión. En este caso, el proyecto, una duración de 10 años. Por tanto, vamos a tener los datos en los incisos de la A hasta la J. El primero nos dice el estudio de mercado. El estudio de mercado son 10 años repartidos no uniformemente. Si se fijan ustedes, tienen que ver la cantidad demandada de acuerdo a los años que me está pidiendo, ¿correcto? Muy bien. El precio de venta, los primeros 5 años va a tener un valor de 100, luego se va a incrementar un 10%, un 10% de 100. El estudio técnico son los activos, el importe y la vida útil. Las inversiones en activos fijos, donde dice una inversión en el quinto año, son los equipos que solamente, si se fijan, al ser un proyecto de 10 años, tengo que fijarme los años de vida útil que tienen los activos. En este caso es mayor a 10, los 20, o sea, las obras civiles, por tanto, no tengo que hacer ninguna reinversión. En cambio, los equipos sí que tengo que hacer una reinversión porque es menor al tiempo de duración del proyecto. Por tanto, voy a hacer una reinversión en el quinto año. En el quinto año, por el mismo valor, ¿sí? Y en este caso van a ser del año 6 hacia adelante. Los gastos diferidos, inclusive que sean menor la vida útil del proyecto, no lo tomo en cuenta porque los gastos diferidos solamente se hace una vez más al iniciar el proyecto. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos un valor de mercado. Este valor de mercado de los equipos es, una vez que termine el proyecto, ¿cuánto lo puedo vender? En este caso, un 20% sobre el valor de la compra. ¿Correcto? El valor de la compra van a ser estos dos importes. La inversión en capital de trabajo se ha estimado en 3 meses sobre los costos totales. Los 3 meses representan un 25%. Lo único que hice es dividir 3 dividido entre 12, eso convertirlo en porcentaje, nada más. El estudio técnico, a diferencia del libro, en el libro suma 65 porque ha habido un error, en este caso, de el primero, que no es 5, es 15. Eso es lo único que tienen que ver ustedes, nada más. Seguramente en el Excel que ustedes ya han pasado, coloquen aquí 15. La suma es 75. Estos son los insumos que va a tener el producto. Costos fijos, sencillo, son 150.000 todos los meses, todos los años, perdón. Los gastos de venta me dice que son un 2% sobre ventas, fácil. Gastos de administración, en este caso tengo remuneraciones y seguros, la suma de estos dos, porque no me da un importe exacto de los dos, me dicen que el total de los gastos de administración, de remuneraciones y seguros, los primeros 5 años van a ser de 12.000 y los siguientes van a ser 15.000. Sencillo. Lo único que yo necesito es ordenar, tal como está aquí, ordenar todos los datos. Ustedes esto lo tienen en Word. Lo pueden pasar al Excel tal como yo lo he hecho y de aquí, de los datos, ir arrastrando a las tablas. Pero no es necesario. Ustedes simplemente lo que van a hacer es, como ya tienen las tablas, entonces van a ir siguiendo los importes de dónde es, anotar de dónde viene y cómo se llega a la solución en cada columna. Muy bien. Como ya tenemos los datos, vamos a entrar a la solución. El primer cuadro son las depreciaciones y el valor residual. Al tener nosotros unos activos fijos, obviamente que estos activos fijos se van a depreciar, por eso son depreciaciones. Y el valor residual va a ser lo que me queda al final del proyecto, una vez que reste de la depreciación. Muy bien. Tenemos, por tanto, datos
los voy a traer de todos estos cuadritos, de todos estos incisos en el que yo voy a necesitar. Por ejemplo, en el estudio técnico necesito 1, 2, 3. Estas tres columnas, esta vida útil, me lo llevo a mi primer cuadrito. Aquí lo tengo. Muy bien. La depreciación, los primeros 5 años y los del año 6 hasta el año 10. Ojo, yo podría hacer desde el año 1 hasta el año 10, pero hay una reinversión. Por eso es que este color es diferente a todos. La manera de encontrar este importe. 75.000 dividido entre 20, tengo un importe de 3.750. Y así sucesivamente. Voy a dividir cada uno de los importes en la vida útil y ya tengo la depreciación. La inversión la inversión año 6 en el 5. Esto ya dijimos que vamos a hacer una inversión, una reinversión en este caso, de unos equipos por el mismo importe y vamos a encontrar nuevamente una depreciación. Esta depreciación, nosotros en el primer caso, pues vamos a ir continuando, porque vamos a ir continuando de los 75.000, porque tiene una vida útil superior en este caso, al proyecto. Por tanto, vamos a continuar del año 6 al año 10, fácil, por eso sale 3.750. Para el segundo voy a tomar el segundo importe, 100.000 dividido entre la vida útil. Muy bien. Y los gastos diferidos son aquellos que ya dijimos que terminan su vida útil, pero no es necesario hacer una reinversión porque solamente se hace gastos una vez. Muy bien, va a ser 0. Ahora, ya tenemos hasta aquí. Nos falta el valor de mercado. El valor de mercado, los terrenos no se deprecian, va a tener el mismo importe. ¿Correcto? Y el valor en libros significa contablemente cuánto cuesta ese activo. Por tanto, el valor de mercado es igual al valor de en libros y la diferencia de la venta del activo es la diferencia entre el valor de mercado y el valor en libros. ¿Correcto? Nada más, qué sencillo es esto. Sí, como el mismo valor de mercado es el valor en libros, por tanto hay una diferencia en la venta del activo fijo al final de 0. ¿Cómo voy a encontrar el valor de mercado de las obras civiles? Muy fácil. Estos 75.000 que he comprado, más toda la depreciación que ha sufrido ese activo fijo en los 10 años, va a ser la diferencia, por tanto, del importe menos la depreciación. Ahora, si se fijan ustedes, cuando yo hice la depreciación del año 1 hasta el año 5, esto es año a año. ¿Sí? Año a año. O sea, solamente estos 3.700 es un año nomás. Estos 3.750 es un año. ¿Cuántos años es el proyecto? 10 años es el proyecto. Por tanto, tengo que depreciar por 10 años. Ah, qué sencillo. Estos 3.750, pues los he multiplicado por 10. Muy bien, eso es la depreciación en 10 años. Y los 75.000 menos esos 10 años que ya se le importé, me sale 37.500. En la fórmula, ¿cómo se representaría? Fíjense la fórmula. La fórmula me dice, la del Excel, 75.000, bien, menos lo que les acabo de explicar, 3.750 por, en este caso, 10. Ajá, muy bien. Y eso me va a dar una diferencia de 37.500. Bien. Esto es en el valor de mercado. ¿Qué pasó con el valor en libros? El valor de libros, lo único que estoy haciendo, ¿sí?, muy sencillito, es hacer lo mismo, o sea, la misma operación, 75.000 menos toda la depreciación por los 10 años y voy a tener el mismo valor en libros. ¿Por qué? Porque no me está planteando, en este ejercicio, no me está planteando que las obras civiles van a tener un importe diferente. Cuando me plantean a mí que las obras civiles, etcétera, o algún activo va a tener algún tratamiento diferente al final del proyecto, entonces es donde yo tengo que realizar, donde tengo que colocar el dato que me está planteando. Como no me plantea nada,
Entonces, del valor de mercado, la misma forma de hacer el cálculo va a ser para el valor de libros. Hasta aquí tenemos 0, porque esto menos esto es 0. Bien. Los equipos. Aquí sí los equipos me están dando un dato. Me dicen que el valor de mercado va a ser un 20% de el valor de los equipos. Aquí es donde ya me dice. Me dice que el valor de mercado, ya me está dando el dato, es el 20% sobre el valor de la compra. Correcto. Y el valor de la compra han sido 100 más 100, 200. Saco el 20% para el valor de mercado, me sale 40.000. ¿Correcto? Muy bien. El valor en libros, como el valor en libros, por ejemplo, como ha terminado su vida útil, por ejemplo, recuerdan ustedes que la vida útil tenía 5, más lo que he comprado tenía otra vida de 5. Quiere decir que el valor de libros, cuando yo hice el cálculo, recuerdan el cálculo que hicimos, que los 20.000 lo multiplico por 10, digo, perdón, claro, los 20.000 lo multiplico primero por 5, que son por 5 años. Luego los 20.000 lo multiplico por estos otros 5 años, que serían 10.000 más 10.000, 100.000 más 100.000, 200.000. 200.000 es la depreciación, ¿correcto? Y el importe que hemos comprado también es 200.000, este más este. Por eso su valor en libros es 0, porque ya se acabó su vida útil, ¿correcto? Pero como yo pretendo venderlos, me sale la diferencia de 40.000. Muy bien. Ahora, la suma de todo esto es muy importante para un cuadro, para este cuadro. Entonces, vamos a tener en cuenta todas aquellas sumas de aquellos importes que hemos encontrado en el primer cuadro. Haciendo un resumen rápido, entonces, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Uno, la inversión. Esta inversión en cómo se presenta en la vida útil de los activos. Va a haber reinversión. Y el segundo es, el valor de mercados es igual al valor de libros. Si es el mismo, entonces va a haber una diferencia. ¿Correcto? Muy bien. El capital de trabajo, el número 2, va de la mano del flujo de caja del proyecto. Va de la mano. Al estar debajo del número 1, ¿no? El cuadro número 2, obviamente, no se trabaja sin antes saber un importe que yo necesito para elaborar este capital de trabajo. Por tanto, ¿por qué el capital de trabajo no está debajo del flujo de caja del proyecto? Porque para elaborar el capital, para poder completar el flujo del proyecto, pues necesito importes del capital de trabajo. ¿Se han dado cuenta? Por tanto, al hacer el ejercicio, me van a entender mucho mejor. Voy a dejar un momento el capital de trabajo y voy a empezar el flujo de caja del proyecto. La producción son las unidades. Las unidades que nosotros hemos visto en la primera parte, donde me dice el estudio de mercado, aquí están las cantidades, ¿correcto? Estas cantidades, de acuerdo a los años, pues lo llevo al cuadrito. Aquí lo tengo. El primer año pretendo vender 10, 12.500, etc. Muy sencillo llevar estos importes, estas cantidades. El precio dijimos que los primeros 5 años van a ser 100, va a incrementar un 10%, ya les he dicho, a partir del sexto año va a incrementar un 10%. ¿Cómo voy a incrementar? Voy a incrementar muy fácil. Estos 100 va a incrementar un 10%. Incrementar, ya saben, ustedes incrementar el importe. 110. Qué sencillo, ¿no? Fácil hasta aquí. Una vez que ya tenga la producción,
ya tengo el precio. Por tanto, voy a necesitar, lo primero, saber cuántas son las ventas. Las ventas, la multiplicación de 10.000 por 100. Fácil. Cantidad por precio. ¿Sí? Cantidad, 10.000. Precio, 100. Ya sé entonces de dónde vienen estos valorcitos que están aquí. Todos estos valores ya sé que son la multiplicación de la cantidad por el precio. Nada más. Otros ingresos. Todos estos años que están en 0 y el último año en 40.000 es porque, ojo, he traído de mi cuadro que está donde dice la venta de activo fijo al final del proyecto. ¿Cuánto es? 40.000. Ojo, estos 40.000 que están aquí, por tanto, estos 40.000 lo traje del cuadro de la venta del activo al final del proyecto. Muy bien, ya tengo entonces estos primeros dos. Ahora, ¿qué me dicen los ingresos? Porque son las ventas, ya sabemos de dónde viene, y otros ingresos, en este caso, la venta de activos que tenemos el último año. Los ingresos es la suma de las ventas más otros ingresos. En este caso se repite porque aquí es 0, 0, 0, 0, todo esto se repite, ¿no? Porque es 0. El único que va a variar, el único que va a cambiar va a ser los 2.200.000 más los 40.000, 2.240.000. Nada más. Sencillo hasta ahí. Ahora vamos a hacer los costos. Los costos van a ser la suma, en este caso, de hasta el 2.5. ¿Correcto? Hasta el 2.5. Por eso que tengo costos 2, 2.1, 2, 3, 4, 5, 2.5. Vamos a empezar con los costos variables. Ojo, presten atención a esto. 750.000 es 10.000 por el total que me salió de los insumos que voy a necesitar. ¿Por cuánto? Por 75. Y voy a tener un valor de 750.000. El segundo año, cantidad por el total de los insumos, que son 75. Muy bien. Por tanto, todos estos costos variables son los costos de producción que tengo, ¿sí?, por los insumos. En este caso, ¿cuánto suman los insumos? 75 por unidad. Por tanto, tengo que ir multiplicando la producción por los 75. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Este más, fíjense. La producción de unidades por los 75. Todos los años. Muy bien. Ya lo tenemos esta primera fila. Costos fijos. Los costos fijos, sencillísimo porque me dicen que todos los costos fijos van a ser de valor de 150.000. Estos 150.000 se van a repetir todos los años. Ya tenemos esta fila. La segunda fila, 20.000. ¿De dónde sale 20.000? Ah, recuerdo que aquí tenía un dato de, ojo, fíjense bien, aquí me dice en los gastos de venta que van a ser un 2% sobre las ventas. Muy sencillo, saco el 2%. ¿Sobre qué? Sobre las ventas. Ventas que tenemos aquí. Ah, voy a sacar el 2% de todas las ventas. Y aquí voy a sacar el 2%, ya van a ser estos 20.000. Voy a sacar el 2% de 1.250.000. ¿Correcto? Muy bien. Voy a sacar el 2% de 1.500.000. Sencillo. Los gastos administrativos. En este caso dijimos que los primeros 5 años, 1, 2, 3, 4, 5, van a ser 12.000. Y los siguientes van a ser 15.000. ¿De dónde saco este dato? De aquí. Los gastos de administración, entre remuneraciones y seguros, van a ser 12.000 los primeros 5 y 15.000 los siguientes. Sencillo. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que si esto lo tengo bien ordenadito, sé de dónde vienen los datos? Fácil. La depreciación.
¿Dónde tengo depreciación? ¿Dónde hice depreciación? Claro, ese es el primer cuadro que he elaborado. Aquí está. Y aquí me dice que tengo dos depreciaciones. La primera depreciación de cada año hasta el año 5, 27.500. Ah, es verdad, aquí está. Los primeros 5 años, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto? 27.750. 27.750 los primeros 5 años. Del año 6 al año 10, 23.750. 23.750. Qué facilito está. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo único que me queda hacer? Es, ya les he dicho, sumar los costos. Los costos del 2.1 hasta el 2.5. Nada más. Ya sumo todo esto, todos los años, y ya tengo, por tanto, los costos. Muy bien. Ahora, como ya tengo los costos, voy a hacer la utilidad gravable. Y la utilidad gravable me dice que va a ser la diferencia entre los ingresos menos los costos. Nada más, qué fácil. Ingresos menos costos. Ya tengo los 40.000, 97.750, etcétera. Ya tengo, por tanto, esta fila. El IUE, en este caso, es el 25%. El 25% de 40.250. Muy bien, de la utilidad gravable. Saco entonces el 25% de todos estos años, de toda esta fila. Y la utilidad neta, en este caso, sería la diferencia entre la utilidad gravable menos el IUE. Muy bien, fácil hasta aquí, fácil. Cuando yo tenga que encontrar el flujo neto, las depreciaciones, en este caso, resto, si se fijan ustedes, está dentro de los costos. Pero monetariamente no sale dinero de la depreciación. La depreciación es parte de la contabilidad y hay importes que efectivamente no salen dinero. Por tanto, la depreciación, como no sale dinero, fíjense, la depreciación no sale dinero, entonces vamos a volver a colocar depreciación, pero en este caso va a sumar. Va a sumar nosotros para saber cuánto de dinero tenemos, incluyendo la depreciación. Entonces, todos estos 27.000, 23.000 que tenemos aquí, pues lo vamos a esta vez volver a colocar la depreciación. Ya tenemos esta fila. Muy bien, ya tenemos esta fila. Ahora tenemos inversiones. ¿En qué invertimos? Primero hemos invertido ya en activos fijos. Y en activos fijos tengo, está aquí, la inversión, fíjense. Aquí tengo una inversión de, ¿cuánto tengo? De 245.000, una inversión. Aquí tengo otra inversión, ¿de cuánto? De 100.000. Por tanto, hice una inversión en el año 0, hice una inversión en el año 5. Muy bien, llevo esas dos inversiones. Pero como ha salido dinero, porque cuando invierto sale dinero, entonces con signo negativo. Por eso es que me dice que en el año 0 tengo una inversión de 245.000, ya sé de dónde viene. Y en el año 5, aquí está, en el año 5, tengo una inversión de 100.000. Porque estos 100.000 son negativos porque ha salido dinero. ¿Correcto? Hasta aquí muy bien. Hasta aquí genial. Ya tengo todo esto. Ahora, mi valor en libros. El valor en libros significa cuánto voy a tener al final del proyecto, ¿sí? Y qué importe voy a tener. Entonces busco mi valor en libros, que está aquí arriba. Aquí está, licenciado. Valor en libros al final, ¿cuánto es? 87.500. Nada más que sencillo copiar. 87.500 al final. Ese va a ser mi valor en libros contablemente de los activos. Muy bien. Entonces, si se fijan ustedes, la depreciación va con signo positivo, la inversión con signo negativo y los valores en libros con el valor positivo, porque esto va a ir a sumar también. Muy bien. Ahora tenemos el capital de trabajo.
el capital de trabajo tenemos todos estos importes que yo no sé de dónde han venido. Por eso es que para encontrar estos valores he tenido que utilizar una tabla, ¿sí?, del capital de trabajo. Y esto es para encontrar el capital de trabajo. Si no elaboro este flujo, tampoco voy a poder encontrar. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a resolver el capital de trabajo. Primero, para el capital de trabajo, estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, son importantes. Siempre se repiten esas 5 filas. Lo único que puede variar es el porcentaje. Y el porcentaje de 25% es el que ya me dice. ¿Se acuerdan que aquí dijimos que el capital de trabajo va a ser un 25%? Sí. ¿Cierto? Puede ser un capital de trabajo del 50%, un capital de trabajo del 100%, etc. Entonces, aquí lo único que va a cambiar es el porcentaje, pero después va a ser la misma forma de resolución. Primero, ¿cuánto voy a necesitar para el primer año? Sí, el año 0. Eso me da a entender que antes de empezar el año 1 tengo que tener, ¿sí?, un capital de trabajo para iniciar este año. Ahora, ¿de dónde voy a traer estos 200 menos 233.000? Muy bien. Primer punto. 932.000 dice que es la base del cálculo del costo de la operación. Ah, es verdad, el licenciado aquí nos decía que el capital de trabajo va a ser el 25% de los costos totales. Ah, genial. Pero los costos totales, ¿qué representan en mi proyecto? ¿Dónde están estos costos totales? Me fijo entonces mis costos totales. Estos son mis costos. Estos serían mis costos totales. Pero son 959.750. Y aquí son 932.000. ¿Qué ha pasado? Que los costos totales son, como ya dijimos, todos los costos menos la depreciación. Por eso está en amarillito. O sea, quiere decir que van a ser estos primeros 4. Y estos primeros 4 me suma 932.000. ¿Sí? Entonces, van a ser los primeros 4. O, que sale lo mismo, menos la depreciación. Muy bien, entonces ya sé cuáles son mis costos totales. Coloco entonces 932.000, 1.124.500, que ya sabemos que es menos la depreciación. Muy bien, ya sabemos entonces la primera fila. La primera fila ya sabemos la base de cálculo. ¿Cuánto va a ser el capital de trabajo? El 25%. Saco el 25% a 932.000, saco el 25% a 1.124.500, etc. Segunda columna, fácil, ya sé de dónde viene. Tercera columna. La tercera columna, ojo, es muy importante porque lo que me dice es el incremento en capital de trabajo. ¿Qué ha pasado con el capital de trabajo? ¿Se va a incrementar o no se va a incrementar? ¿Se incrementa? Sí, la diferencia entre el año 1, ojo, tienen que hacer esta operación. Año 1 menos el anterior, ¿sí?, ¿ha aumentado o no? En este caso, por ejemplo, de 233.000 menos 0, entonces por eso que es 233.000. El siguiente, 281.125 menos los 233.000, ¿han aumentado? Han aumentado 48.000. Y así sucesivamente. Tengo que ir, por tanto, 3 menos 2. Muy bien. En este caso, 4 menos 3. Muy bien. En este caso, 5 menos 4, etc. Ese es el incremento de capital de trabajo. Lo que se ha incrementado el año 2, en este caso, el año 2, respecto al año 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Difícil no es. ¿Sí? Lo único que tienen que tener en cuenta para el incremento del capital de trabajo es, quiero mostrarles esto, que lo van a entender mucho mejor. Si se fijan ustedes, el incremento del capital de trabajo aquí, por ejemplo, va a ser 0. A ver dónde lo tenemos.
Aquí está el incremento del capital de trabajo, va a ser 0, 0, 0, 0. ¿Por qué va a ser 0? Muy fácil, porque aquí la base, por ejemplo, de los costos de operación son iguales. Si son iguales, entonces obviamente que no voy a necesitar un incremento de capital de trabajo, porque todos los meses estoy vendiendo lo mismo. En cambio, cuando yo tengo un incremento en los costos, entonces es donde yo voy a necesitar más capital de trabajo. ¿Si se fijan? Por eso es que las diferencias, algunos salen 0 y algunos tienen importes. ¿Sí? Fácil. Ahora, ya tenemos este incremento. El siguiente es el requerimiento de capital de trabajo. Este es fácil. Aquí lo único que me dice es que si yo voy a necesitar capital de trabajo, lo voy a necesitar un año antes. ¿Qué quiere decir? Que el año 0 ya tengo que tener este capital de trabajo, si no, ¿cómo voy a empezar el año 1? Entonces, lo único que estoy haciendo es, fíjense, en forma diagonal, fíjense, 233.000 menos 233.000. 48.125 menos 48.000 con signo negativo, menos 48.125. 48.125 menos 48.125. 0, 0. 38.500 menos 38.500. Qué fácil, en forma diagonal nada más. Muy bien. Y la recuperación de capital de trabajo es la suma de todos los años, la recuperación al final del proyecto. Y todo esto es sumado hasta el año 10. ¿Y cuánto es? Menos 427.500. Todo el capital de trabajo que yo he utilizado. ¿Ya? Entonces, es la suma nada más de todo esto con el signo negativo que está aquí. Muy bien. Ya está explicado el capital de trabajo. ¿Sí? Fácil. Ahora, todos estos valores desde el año 0 es como agarrar esto, es de copiar, y llevármelo todos estos importes desde el año 0 hasta el año 10. Nada más es lo único que hice. Y donde me dice recuperación de capital de trabajo, que son estos 427.000, perdón, estos 427.000 son estos 427.500, pero con signo positivo. Nada más. Qué bien, ya estoy terminando este cuadrito. Ahora voy a hacer la suma. Ojo, la suma, yo me quedé aquí. ¿Se acuerdan que me quedé en la utilidad neta? Entonces, no voy a volver a sumar para esto desde el principio. Si ya tengo la suma hasta aquí. Por tanto, tengo que la inversión que yo voy a necesitar va a ser inversión, ojo, en el año 0 para activos fijos y para capital de trabajo. ¿Cuánto sería la inversión en este caso, en este proyecto? 478.000 yo necesitaría para empezar este negocio. Muy bien, ya tengo esto. Ahora, ¿cuál va a ser el flujo de caja neto? El flujo de caja neto va a ser, pongo suma, 30.000 más los 27.000 menos los 48.125. Este es su flujo. Por tanto, el siguiente va a ser 73.000 más 25.000 menos 48.125. Y así sucesivamente. A partir de aquí, todo lo que es positivo, sumo. Si no existe ningún número, continúo. En este caso, aquí sumo este, resto este. Y así, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el año 10. En este caso, por ejemplo, el año 10, los 348.000 más este, más este y más este, ya tengo un total. Con esto termino lo que es el punto número 3. Muy bien. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Si hacemos paso a paso, de forma ordenada, entonces no es muy complicado.